Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios bendiga a cada una de las familias que están conectadas y aquellas personas que estarán también escuchando el mensaje de la predicación. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que Dios les guarde en estos tiempos tan peligrosos por la enfermedad. Como hasta aquí el Señor nos ha guardado y nos ha bendecido, pues que Dios les siga protegiendo de todo mal. Y también en la vida espiritual, que Dios nos siga bendiciendo y guardando. Vamos a tener abiertas, hermanos, abierta su Biblia, nuestras Biblias, ahí en el Nuevo Testamento, entre estas dos epístolas, primera y segunda de Tesalonicenses. Vamos a estar analizando esta situación de los tesalonicenses. Es algo bien interesante. Si no conocemos el trasfondo de lo que sucedió en el tiempo de la fundación de esta iglesia, a veces hay cosas que no le damos mucha importancia, pero cuando conocemos el trasfondo de cuando esta iglesia se fundó, cuánto tiempo el apóstol Pablo estuvo ahí, parece ser, se calcula, no se puede saber exactamente, solamente menciona 3 días de reposo que estuvo enseñando. Estamos hablando de 3 semanas, pero vamos a decir que se quedó 4 semanas, 5 semanas, no sé, alrededor de un mes. O sea, no estuvo mucho tiempo ahí en Tesalónica el apóstol Pablo. En ese tiempo es cuando la iglesia dio inicio, porque cuando ellos iniciaron el viaje, el apóstol Pablo le dice a Bernabé, vamos, que fue el segundo viaje misionero, le dice, vamos a, a visitar las iglesias que ya habían dejado fundadas en el primer viaje misionero. Pero por esta ciudad de Filipos, de Tesalónica, ellos no habían pasado aún por estos lugares. Entonces, ahí es donde se da inicio, ahí es donde apenas llega el apóstol Pablo predicando el evangelio, y es cuando estas personas creyeron el evangelio. Entonces, es bien importante que apenas solamente un mes estuvo ahí con ellos, tuvo que salir huyendo porque si no, pues lo hubieran matado, lo querían matar. Los judíos se levantaron con mucho odio contra él y contra los misioneros, especialmente contra el apóstol Pablo. Entonces, vamos a hacer una oración, hermano. Padre, gracias, Señor. Bendiga su palabra y, Señor, que usted, Señor, obre a través de ella y haga la obra para lo cual usted la ha enviado, para lo cual usted ha querido, Señor, que se predique este mensaje y que sea usted honrado y glorificado, que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea exaltado, porque Él es el único que se merece toda la honra, toda la gloria y gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que vamos a estar viendo la primera y la segunda carta de los tesalonicenses. Estas dos cartas, hermano, las dos cartas fueron escritas desde Corinto, pocos meses después de haber estado en la ciudad, porque el apóstol Pablo primero pasó por Siria, por Cilicia, por Derbe, Listra, Frigia, Galacia, Misia. Estuvo en Filipos y estos lugares como Filipos son muy renombrados, muy recordados, porque ahí se fundó también una iglesia. Después el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses. El apóstol Pablo ahí lo pusieron en la cárcel, ahí lo encerraron, lo golpearon a él y a Silas. Entonces, tenemos, a veces recordamos mucho cuando le dijo el apóstol Pablo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es un versículo muy mencionado. Eso fue ahí en Filipos. Después de ahí se va a Tesalónica. Y en Tesalónica, al parecer, estuvo, pues, como les digo, alrededor de un mes. Entonces, estas cartas, hermanos, cuando el apóstol Pablo llega a Corinto, pocos meses después, porque pasa por Berea, pasa por Atenas y luego llega a Corinto. Entonces, de ahí de Corinto, que fue un poco tiempo después, meses, podríamos decir,
escribe estas dos cartas. Primero escribe la primera carta de Tesalonicenses y después escribe la segunda carta a los tesalonicenses. Cuando él está en la ciudad de Corinto, escribe y envía estas dos cartas. Toda esa información usted la puede obtener ahí en Hechos, capítulo 15, versículo 36, hasta el capítulo 18, versículo 21. Ahí nos habla del segundo viaje misionero. Ahí está el segundo viaje misionero. Ahora, la razón, y esto es bien importante, hermano, la razón por la cual el apóstol escribió estas cartas fue porque él estaba muy preocupado por los tesalonicenses. Ahora, ¿por qué estaba preocupado? Bueno, porque él había tenido que salir huyendo de esa ciudad. Salió huyendo de la ciudad y los había dejado en una situación bien difícil. No es que los haya abandonado, sino que pues los mismos de Tesalónica lo enviaron fuera de la ciudad porque pues los judíos querían matarlo y lo envían fuera, pero ellos se quedan ahí con un problema bastante difícil porque estas gentes, los judíos, estaban llenos de odio y persiguiéndolos y queriéndolos encerrar, matar. Había mucho odio de los judíos contra el apóstol Pablo y contra todo aquel que creyera el evangelio. Así de que ellos se quedaron en una situación bastante difícil por causa de la persecución de los judíos y aún también de los compatriotas de ahí de la ciudad, aquellas personas que no creyeron al evangelio, que no quisieron recibir al Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver, hermanos, ahí vamos a estar viendo algunos versículos de ahí de 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, para ver de lo que les estoy hablando. En el capítulo 1, versículo 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Aquí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo, ahora, él les escribe esta carta y les está recordando y diciéndoles que, bueno, la palabra de Dios ellos la recibieron en medio de gran tribulación, pero la recibieron con gozo del Espíritu Santo. Entonces vemos, hermanos, que siempre estas personas tuvieron una situación bien difícil. En el capítulo 2, ahí de misma 1 Tesalonicenses, versículo 14, dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ahora, la razón, hermanos, también de que el apóstol Pablo envía estas cartas es para consolarlos, para fortalecerlos, porque los tesalonicenses estaban sufriendo una situación bastante difícil. Y imagínense, el apóstol Pablo estuvo un mes. Ellos creyeron al evangelio, quedaron ellos en Cristo. Ellos aceptaron a Cristo, tuvieron ese encuentro personal con Cristo, pero al apóstol Pablo le preocupaba que ellos se fueran a volver atrás causa de la persecución. Por esta razón, también el apóstol Pablo, antes de enviar estas cartas, les envía a Timoteo, como se leyó ahí en el capítulo 3, y quiero que por favor volvamos a leer ahí en primera de Tesalonicenses, capítulo 3, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más. O sea, el apóstol Pablo estaba muy preocupado por estos hermanos, bastante angustiado por ellos, dice, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. O sea, ya cuando había llegado a Atenas, es la capital de Grecia, bastante retirado de Tesalónica, ya estaban bastante lejos.
Dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. O sea, quería confirmarlos y quería exhortarles a que siguieran adelante, que no se desanimaran, que continuaran adelante en su fe, en la fe en Jesucristo. Dice el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Entonces, los tesalonicenses siguieron batallando con la gente de su pueblo, con los judíos, porque toda aquella persona que creyera en el Señor Jesucristo, pues era perseguido. Los judíos se llenaban de odio. Entonces dice, para que no se inquieten por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, el apóstol Pablo, el tiempo que estuvo con ellos, haya sido un mes, poco más de un mes, les estuvo enseñando estuvo bastante dedicado a la enseñanza, porque a través de estas epístolas vemos que ellos habían recibido conocimiento aún del regreso de Jesucristo, del arrebato, de la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 4, porque también estando con vosotros os predecíamos, o sea, ya les había yo dicho, ya les había predicho que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. O sea, el apóstol envía a Timoteo porque quería saber si ellos continuaban adelante, si estaban desanimados, para animarles. Dice, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, hermanos, mire, estas personas de Tesalónica, pues habían tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, pero el apóstol Pablo estaba preocupado por ellos y no quería que se desanimaran, no quería que se apartaran de la fe. Dice, no sea que nuestro trabajo resultase en vano. Ahora, pero vea qué interesante que después de que Timoteo regresa, ya cuando Timoteo estuvo allá con ellos y entonces regresa, dice en el versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, dice el versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. O sea, el apóstol Pablo se gozó mucho de que estos hermanos de Tesalónica continuaban adelante, seguían firmes en la fe, y eso para él fue de mucho alivio, de mucho gozo. Y entonces... Entonces el apóstol Pablo dice que entonces él tuvo paz. Ahora, después de que Timoteo llega de regreso al apóstol Pablo, es cuando él les envía estas cartas con mucho gozo. Claro, primero envía la primera carta de los tesalonicenses, después al poco tiempo, porque el apóstol Pablo estuvo en Corinto, estuvo año y medio, 18 meses. Entonces ahí estuvo bastante tiempo. Él dice que se trató de regresar a visitarles, pero de una o de otra manera él era estorbado y no podía ir. Él tenía mucho deseo de regresar a verlos, pero no se le había dado, no había podido hacerlo. Pero les envía estas cartas desde ahí de Corinto, y entonces el apóstol Pablo da muchas gracias de esas noticias recibidas al saber de la obra que Dios estaba haciendo en ellos, por su firmeza en el evangelio, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones, pero ellos continuaban adelante y no se callaban. Ellos anunciaban el evangelio, testificaban, dice el apóstol Pablo en el primer capítulo, que ellos se encargaron de esparcir la palabra. Fíjese ahí en el versículo, vamos a ver los versículos 2 y 3, y tal vez vemos otros versículos ahí. Dice, damos siempre gracias a Dios
por todos vosotros. Ahora, recordemos que cuando el apóstol Pablo, tomemos muy en cuenta esto, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta de Corinto, él ya había recibido noticias de los tesalonicenses. Hermano, a mí me maravilla mucho el amor del apóstol Pablo a estas personas de Tesalónica y los de Tesalónica al apóstol Pablo. O sea, un agradecimiento tan profundo de los tesalonicenses y el apóstol Pablo, un amor, como si, no sé, como si los conociera de toda su vida. Y no los conocía, apenas los conoció cuando llegó a Tesalónica. Ellos creyeron al evangelio, estuvieron tal vez ese mes, no sé si se reunían todos los días, probablemente dedicaron mucho tiempo para estar escuchando al apóstol Pablo y el apóstol Pablo llegó a amarlos tanto, a quererlos tanto y le preocupaban mucho a esas personas. Dice versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice que en el versículo, vamos a ver el versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea, ellos no se callaban, ellos testificaban de Cristo, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea que es interesante, hermanos, que a pesar de la persecución, de la oposición de los judíos y pues había temor a la muerte, eran humanos igual que nosotros, pero ellos no se callaban, ellos compartían la fe cuando tenían la oportunidad o cuando se les presentaba o tenían la manera de hacerlo, ellos compartían su fe. O sea, estaban llenos de tanto gozo de haber conocido el evangelio, de haber conocido al Señor Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo está tan contento de los tesalonicenses por su firmeza en el evangelio, a pesar de todas las persecuciones que ellos tenían. Ahora, no solamente eso, hermanos, sino que al parecer, eso no lo puedo asegurar, pero al parecer, algunos de ellos ya habían padecido aún hasta la muerte por haber creído al evangelio. Y esto lo digo porque veamos lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o murieron en Cristo. Ahora, antes de conocer a Cristo, ¿cómo podían morir en Cristo? Si no eran salvos, pues una persona inconversa, si muere sin Cristo, no muere en Cristo. Estas personas, las cuales está mencionando el apóstol Pablo aquí, murieron en Cristo. Y el apóstol, tal vez ellos, cuando Timoteo estuvo allá con ellos, le hayan preguntado de personas que murieron o los mataron, los judíos, no sé, pero como mártires, por ser cristianos, porque eso se daba mucho en aquellos años, muchas personas morían como mártires, los apedreaban, los mataban por causa de creer en el evangelio del Señor Jesucristo. Digamos que estas personas murieron. Ahora, no, estas cartas, hermanos, fueron escritas muy poco tiempo después. No pasan años, no es que murieron de muerte natural. ¿Por qué tan rápido personas murieron? Probablemente hayan muerto como mártires, pero no sé, pero vamos a decir que fueron personas creyentes después de que el apóstol Pablo estuvo ahí con los tesalonicenses. Dice, entonces el apóstol Pablo trata de consolarlos porque estas personas mueren y el apóstol Pablo quiere consolarlos. Dice que no quiero que ignoréis acerca de los muertos, duermen, pero está refiriéndose a la muerte.
para que no se entristezcáis, dice, no les dé tristeza a esas personas que murieron, haya sido, como mártires o como haya sido, dice, no les dé tristeza como los otros que no tienen esperanza. O sea, esas personas que han muerto en Cristo, la esperanza es que pues tenemos la vida eterna, y cuando el Señor Jesucristo arrebate la iglesia, pues dice ahí mismo, en ese mismo pasaje, dice que los muertos resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados. Ahora, también una persona que muere en Cristo, pues pasa a la presencia de Dios, el alma pasa a la presencia de Dios, el cuerpo se queda, pero el alma pasa a la eternidad con el Señor Jesucristo. Una persona que muere sin Cristo, pues nosotros sabemos que se pierde, se va al infierno. Entonces el apóstol Pablo aquí está tratando de consolar, o les está dando consuelo a los tesalonicenses, para que no se entristezcan por esas personas que murieron, haya sido como haya sido. Así que en el versículo 18, hermanos, les manda que se animen, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, anímense, no pierdan la fe, no pierdan el ánimo, sigan adelante. También, hermanos, les explica que ellos recibirán descanso de esa tribulación, porque la tribulación, o ellos continuaban siendo atribulados. Y eso lo vemos en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1. Vemos ahí, hermanos, que estas personas estaban siendo muy maltratados, muy perseguidos. Dice que estaban sufriendo algo horrible. Ahora les explica que ellos van a recibir descanso de esa tribulación, que es una tribulación pasajera, y aquellos que los atribulan, a ellos serán atribulados eternamente. Ahí en 2 de Tesalonicenses, hermanos, por favor, en el capítulo 1, vamos a ver el versículo 3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Vemos aquí, hermanos, que ellos estaban, a pesar de la oposición, de la persecución, su fe estaba creciendo, estaba fortaleciéndose. Dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Luego dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, vemos, hermanos, que ellos estaban siendo perseguidos, atribulados, causa de la oposición de las personas incrédulas. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en el 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10 dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. O sea, lo que yo les he predicado, ustedes lo han creído, y como dice el pasaje que se leyó hace un momento, que ellos recibieron la palabra del apóstol Pablo como la palabra de Dios, dice, y en verdad es la palabra de Dios, porque en ese tiempo el apóstol Pablo predicaba inspirado por el Espíritu Santo y predicaba la palabra de Dios. Para nosotros decir que yo estoy predicando la palabra de Dios, tengo que ir a la Biblia, explicar la palabra de Dios, pero no salirme del contexto bíblico. Tengo que estar sujeto a la palabra de Dios para poder decir es la palabra de Dios, porque no
la Biblia no es la palabra de nosotros, es la palabra de Dios. Mis palabras son mis palabras, pero la palabra de Dios es lo que está en la Biblia. Así que el apóstol, aunque estuvo pocos días con ellos, como ya lo dije hace un momento, pero muy bien aprovechados. El tiempo que estuvo con ellos, muy bien aprovechado, les estuvo enseñando. No solo les habló de creer en Jesucristo para salvación, sino que les había hablado también del regreso de Jesucristo, de las persecuciones, de tribulaciones. Pues de por sí el apóstol Pablo, cuando estuvo ahí, pues fue perseguido, tuvo que salir huyendo y estuvo todo el tiempo que estuvo con ellos, estuvo enseñándoles. Ahí en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículos 1 y 2 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, ¿cómo ellos sabían esto? Bueno, porque el apóstol Pablo se los había ya enseñado. Y ellos habían quedado, esto es bien importante, hermanos, ellos habían quedado tan impactados con el mensaje del apóstol, ese mensaje que el apóstol les dio, que creían que esa persecución que padecían era la gran tribulación y que el Señor Jesucristo había regresado y ellos habían quedado a la gran tribulación. O sea, y yo pienso que pues el César en aquellos años, el César el emperador romano, él se decía ser Dios, se hacía pasar por Dios, quería la adoración hacia él, él no permitía pues otros dioses y él se sentía el Dios. Y luego había persecuciones de parte de los de su país, de los griegos, de la ciudad de Tesalónica, hacia los tesalonicenses, como dice también el apóstol Pablo ahí. También de los judíos, por causa de la religión judía, y ellos estaban sufriendo mucha persecución. Se daban cuenta de que el César se hacía pasar por Dios, se creía Dios. Entonces, ellos pensaron que el César era el anticristo, que ya la iglesia había sido arrebatada, había sido quitada y que ellos se habían quedado. Entonces, por esta razón, el apóstol Pablo pues les envía estas cartas y les explica en los en 1 Corintios 4, 13 al 18, 5, 1 al 11, no lo vamos a ver, pero ahí está el apóstol Pablo explicándoles. Y en la segunda carta del 2, el 1 al 12, también ahí les está explicando cómo va a ser el arrebato, cómo va a ser aquellas personas que se quedan, qué es lo que va a suceder. Y les está dando a entender o queriéndoles dejar saber que ellos no se habían quedado, que el emperador no era el anticristo aún, que aún no había llegado, que el Señor Jesucristo aún no se había llevado la iglesia, sino que eso pasaría todavía en un futuro. Y que iba a haber señales muy notorias para darnos cuenta, algo parecido como lo que nosotros estamos viviendo, la pandemia, las guerras y todo lo que se está viendo, y que eso nos deja saber que pues que la venida del Señor Jesucristo está muy cerca, pero nosotros estamos seguros de que el Señor aún no ha venido. Está cerca, sí, no sabemos cuándo el Señor arrebata la iglesia, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que su regreso, el arrebato de la iglesia está muy próxima a suceder, y la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo les explica, y quiero que veamos los versículos 16 y 17 de 1 Tesalonicenses 4, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces el apóstol Pablo, esa es la razón por la cual les escribe,
estas palabras. También en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 1 al 5, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, no se dejen mover de lo que ya el mismo apóstol Pablo les había enseñado. Por eso digo yo, me maravilla mucho que en tan poco tiempo el apóstol Pablo les enseñó. Yo pienso que el poco tiempo o pocos días que estuvo con ellos, bien dedicados a estar enseñando todo el consejo de Dios, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, no se preocupen, no estén preocupados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, el Señor aún no ha llegado, el Señor aún no ha arrebatado la iglesia, el Señor aún no se ha cumplido esa palabra, esa profecía, ese evento aún no se ha llevado a cabo. Luego dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces vemos aquí en el versículo 5 que el apóstol Pablo ya les había enseñado estas cosas. Luego el apóstol Pablo los consuela en ambas cartas. Ahí en el capítulo 5, versículo 4 de 1 Tesalonicenses, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Entonces, el apóstol Pablo les hace ver que ellos no van a ser dejados, por lo que ellos, como Dios había hecho la obra en ellos, ese amor que ellos tenían hacia el Señor Jesucristo, hacia la obra de Dios. Dice, ustedes no van a ser dejados, ustedes no están en tinieblas, dice el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, el dormir no se está refiriendo al sueño del cuerpo físico, sino el dormir espiritualmente. No se duerman, continúen con ese mismo fervor, sigan adelante, no sean como las demás personas, dice, sino estén velando espiritualmente, sean sobrios. Versículo 7 dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, el apóstol Pablo es una exhortación, una consolación, los consuela y también los exhorta a que continúen así como están, sigan adelante. Dice, se han vestido con esa coraza de la fe, con esa coraza de amor, con esa coraza de esperanza, de salvación como yelmo. Versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ellos, hermanos, estaban sufriendo persecución, estaban siendo atribulados, sufriendo tribulación por causa de la opresión y de la oposición de los judíos y aún de los de su mismo país. Pero lo que me hace a mí ver este versículo 9 es que eso no es nada. No es nada lo que se sufra en nuestros días, en este planeta Tierra, en comparación del día que el Señor Jesucristo quite la iglesia. Porque esa ira, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Esa ira a la cual se refiere el apóstol Pablo es la ira de Dios cayendo sobre el planeta Tierra. La ira de Dios que va a ser derramada en el día de la gran tribulación, y todo eso está en el libro de Apocalipsis. Cuando el Señor Jesucristo quite su iglesia,
todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, todos aquellos que amamos su venida y que estamos esperando que Él venga por nosotros en el momento que el Señor nos quite de aquí del planeta Tierra. Aquí se va a desatar va a ser derramada la ira de Dios, no la ira del hombre, no la ira de Satanás, no, la ira de Dios. Pero ¿por qué la ira de Dios va a ser derramada sobre el planeta Tierra? Porque todas las personas que se quedan rechazaron el amor del Señor Jesucristo, se burlaron del Evangelio del Señor Jesucristo, se burlaron de la iglesia y no quisieron arrepentirse, no quisieron aceptar a Jesucristo. Bueno, esas personas se quedan y van a tener que sufrir esa gran tribulación tan horrible, como también lo dice ahí en el capítulo 1 de 2 de Tesalonicenses, que esas personas van a sufrir una tribulación horrible y luego pues el infierno, algo eterno. Dice el versículo 9, vuelvo a leerlo, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo y estamos plenamente seguros que en el momento que el Señor Jesucristo arrebate la iglesia, nos vamos con el Señor. O si morimos, nos vamos con el Señor. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque el morir pues es partir a estar en la presencia de Dios. Versículo 10 dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con el Señor. Por lo cual, entonces aquí en el versículo 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahora, esa ira de Dios, como estaba yo mencionando hace un momento, ¿quién podrá ocultarse de la ira de Dios? ¿Cómo? ¿Quién? Nadie. De la ira del hombre, pues Dios nos puede proteger, nos puede defender o nos podemos esconder nosotros. De la ira de Satanás, del diablo, Dios nos protege, porque si no fuera por el Señor, ya el Satanás nos hubiera destruido. Pero Dios nos protege, Dios nos guarda. Pero ¿quién podrá ocultarse de la ira de Dios? ¿O quién podrá proteger a la persona de la ira de Dios? Pues nadie. Solamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solamente la gracia del Señor Jesucristo. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el momento que el Señor quita la iglesia, y para aquellas personas que rehusaron creer en el Señor Jesucristo, rehusaron aceptar al Señor Jesucristo, rehusaron seguirle, pues la ira de Dios va a caer sobre todas esas personas, sobre la humanidad. Termino, hermanos, ahí en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, y ahí vemos una vez más el apóstol Pablo consolando a estos hermanos de Tesalónica. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la verdad y la fe en la verdad. Ahora, aquí hay algo bien importante, hermano. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, estas personas que creyeron en el Evangelio fueron sellados con el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo, y esa fue la razón por la cual ellos estaban dispuestos a pelear la buena batalla, estaban dispuestos a confesar a Cristo con sus bocas, a compartir a Jesucristo con las demás personas, porque dice en el capítulo 1 que ellos, el apóstol Pablo dice, nosotros ya no tenemos necesidad de hablar, porque partiendo de ustedes, dice, la palabra ha sido divulgada en las ciudades circunvecinas, a los alrededores. O sea, ellos compartían a Cristo. ¿Y cuál era la razón? Por el poder del Espíritu Santo en ellos, ese
amor hacia el prójimo, amor hacia las personas para que no se pierdan, deseando salvarlos de la condenación eterna, y esa era la razón por la cual ellos predicaban el evangelio. El evangelio les había impactado tanto a los tesalonicenses que ellos querían compartirlo con las demás personas. Versículo 14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, sea por palabra en persona o cuando yo les envíe cartas. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Pero no se dejen desviar de otras personas, de otras cartas, de otras escrituras. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Así que esta es la palabra de Dios, y en esto es en lo que tenemos que tener nuestra fe puesta. Si alguien viene con otra doctrina que no es de acuerdo o conforme a las escrituras, deséchalo. Si alguien te trae pensamientos, ideas o palabras, o te quieren llevar por un camino que no es conforme a la escritura, deséchalo. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice aquí: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de la palabra de Dios que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Las cartas del apóstol Pablo, pues aquí las tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, las de Pedro, las de Juan, las de los apóstoles, los evangelios. Así de que ahí es donde nosotros tenemos que estar concentrados para no caer, para no apartarnos de esa fe de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra, por su amor, por su misericordia. Gracias por el apóstol Pablo. Gracias por la iglesia de los tesalonicenses. Gracias por su palabra, Señor. Y gracias por el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en nosotros, por la salvación, por la esperanza que tenemos, Señor, que usted viene por nosotros. Y mientras de que estemos aquí, usted nos protege, nos guarda, nos guía. Y, Señor, ayúdenos, oh Dios, a no apartarnos de su voluntad, de su amor y de su misericordia. Gracias. Bendiga a mis hermanos, ahí a cada uno en su hogar, a cada familia, a cada niño. Y a usted le damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.